Tiempo para la tertulia. Joaquín Ángel de Domingo, buenos días. Buenos días. Pedro Juan Martín. Muy buenos días. Ruzaga, buenos días. Buenos días. José Carlos Vicente. Buenos días. Vamos a acercarnos y adentrarnos en la actualidad. Estamos hablando de los precios de los preservativos. Se llama mucho la atención. 30%, que ha subido la marca más conocida y más comercializada en este país, que es Durex. una multinacional. Perdón. Sí. No, sí. Es que estaba tomándome el café esta mañana y te he tenido que escribir porque, claro, estabas hablando de la materia prima. de la guerra, ¿no? Y de repente has hecho ahí un giro de los acontecimientos que no me esperaba. Menos alegría. Y además Menos alegría. luego no se produce un descenso de precios, ¿eh? Luego se quedan ahí, aunque se Yo creo que te puedes normalice. recortar quizá de unas cosas y no de otras, ¿no? De preservativos, entonces vas priorizando. De preservativos no. Hombre, por favor, que al Y menos además no nos son quede reutilizables, algo que es lo peor. medianamente satisfactorio. Algún salvaje creo que sí lo hace. Pero vamos. Bueno, vamos a entrar en ese asunto también que, bueno, pues, saltando por... Hoy una pregunta que os iba a hacer, porque me llamó la atención esta semana que el Parlamento británico haya aprobado Buenísimo la ayer. decisión de prohibir a la gente que fume en función ya de la edad. A partir de, si tú has nacido 2009. del año 2009 o en el año 2009, a partir de entonces ya no vas a poder comprar tabaco ni fumar. Puedes vapear, con lo cual la cosa está un poquito... Que no es mejor, ¿eh? Que no es mejor. Que no es mejor. No. A la larga incluso dicen que es peor, pero bueno, la nicotina está clarísimo. Pero yo creo que es una medida Queremos hacer algo así. Aquí valiente. el Ministerio de Sanidad dice que no. Yo creo que aquí Todavía no. somos incapaces de tomar medidas tan valientes. No lo veo factible en este país. Vamos a ver, como concepto es una medida valiente y es una Brutal. medida, sí, pero en la práctica, la aplicación, vamos a ver cómo se desenvuelve en la práctica, porque evidentemente el no poder comprar a partir de una determinada edad no significa no poder consumir. Bueno, Que son entraría dos el mercado cosas. negro. Que ese es el Ya tema. nos Entonces, metemos- esa medida que, por supuesto, es absolutamente beneficiosa para la salud de las personas que, bien por obligación o bien por convicción, decidan a no consumir tabaco, pues eso ninguna duda de que a eso hay que ir, al tabaco cero, pero claro, la puesta en práctica conduce a eso que tú decías, Belén, Sí. al hecho A de la aparición de mercado negro, O sea, cómprame a mí la prohibición- el tabaco, Claro. en fin. Lo que pasa con el alcohol aquí, ¿no? En Bueno. teoría, si tienes menos de 18 años, no puedes Por beber. favor, Joaquín. Pero aquí bebe todo el mundo y aparte creo que también tenemos una cultura del alcohol en el que todos lo celebramos bebiendo y tampoco lo consideramos que sea una droga o una adicción, pero creo que es incluso peor que otras. De todas maneras, muchas también ha drogas. disminuido entre los jóvenes, ¿eh? Las Sí, estadísticas no beben, dicen no beben. que se ha producido un descenso. Y Total. luego pasa otra Claro. cosa, también la forma de consumo. También está desapareciendo el atracón. El atracón de fin de semana de mucha gente, de jóvenes, el famoso botellón que se puso de moda, sigue estando, pero con menos exposición. Menos Bueno, yo animaría también a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores a ir al cine esta noche, a la Filmoteca Regional. Se va a proyectar una película dentro del ciclo de economía y consumo que se llama Gracias por fumar. Yo aconsejo esa película, el acceso es gratuito. Me voy a apuntar. Es magnífica esa película, yo Esa la he visto. película es muy buena, os lo digo porque me la había evocado hablando del ¿Hacemos tabaco. spoiler o...? Sí, es una Bueno, película relativamente ya... pero lo que habla es los mecanismos internos que tiene la industria tabacalera para poder estar orientando, persuadiendo e influenciando en el consumo cuando empiezan a aparecer los primeros estudios médicos donde lo están relacionando directamente concretamente con el cáncer de pulmón. me adhiero a tu Y la recomendación, manipulación ¿eh? que hay a nivel de las campañas, cómo trabajan los equipos de marketing y de comunicación de estas multinacionales, de estas plataformas, para llevar al consumidor a generar una duda. Y bueno, pues Ah, de es todas muy maneras- interesante. ¿Has llegado a fumar en sala? No, eso no, No, se, en no sala se no. dejaba, No, nunca, no. Pero no se la se resaca dejaba. sí, pero en sala. En el hospital sí, yo ayer lo comentaba a raíz de esta Joaquín, noticia. Yo he estado en una consulta médica con mi madre y Sí, con sí, el sí, médico sí. y el médico fumaba. claro, el médico es el Se primero que fumaba fumaba. en quirófano. Sí. Después ya se adelantó y se lo fumaba en la sala de espera, pero era demencial. Digo que eso es discriminatorio lo de Sí. Inglaterra de 2009. Es decir, que si has nacido antes como vosotros no, pero algunos de nosotros sí.
joder, ¿te puedes morir ya o qué? O sea, Lo que ya da dicen es igual, que fume o no. A partir de la Yo- aprobación, cada año van a ir sumándole Claro, un sí, año. Un año, Claro. ¿verdad? ¿Vale? Bueno, Cada eso era año van a ir como los sumándole. bancos, decir, tú llegas a cierta edad y dices, ¿que quiere usted un préstamo? Venga, hombre. De todas maneras, también hablaban de ¿Cuántos cómo años el, tiene ¿Cuántos usted, años no? tiene el usted? lobby, Venga, hombre. el lobby de las empresas tabacaleras, Sí. a ver cómo van a Reaccionar, afrontar sí. esto ¿De y qué cuál manera? va a ser un poco la consecuencia, mira, ¿no? Por Belén, su parte. Ya se han adelantado. Como decía Pedro, la capacidad de influencia y de adelantamiento a estos sucesos, las grandes tabaqueras ya lo han hecho, y lo han hecho a través de los nuevos dispositivos, del tabaco caliente no quemado, de muchos ese tipo de cosas, de los vapeadores, y lo están haciendo. Ellos ya saben perfectamente que el tabaco en X tiempo se va a agotar, sobre todo en determinadas áreas occidentales, no así en Me otras áreas vaya a del permitir mundo. que no haga el nombre, Sí. no diga el nombre de la marca, pero por ejemplo en esta campaña una de las ideas es que tu derecho, tu libertad, tu esto, ¿y qué cogieron? Hay una imagen icónica que se lo utiliza, que es la del vaquero, Hombre, que la estepa, sí. y le dice, ¿tú qué tiene que ver esto con fumar? Hombre. Pero lo que representa el espíritu de que a ti nadie te tiene que decir... Era muy identitario. De Sí, espíritu sí. indómito. Era muy identitario, de un país muy concreto. Y el era una mensaje- imagen... Alboro muy claro. y muy potente, además. Bueno, Eh, esta vez- le voy a preguntar algo a Joaquín Ejero, se me ha ido santo al cielo. Bueno, ahora hago una cuestión... Ay, es que me da rabia esto. Algo- Bueno, vamos con los libros, que hoy es el día del libro también. No entramos en profundidad de otros asuntos ya en la política nacional, pero estamos de estreno... Sí, Pedro, sí. trae el Hoy, libro. hoy no La gestión han del publicado La gestión del fracaso, una guía práctica para personas emprendedoras, con mi compañero Rafael Rabadán y mi compañera Rosa Vigueras. Y bueno, pues es una guía de cómo afrontar situaciones de emprendimiento, a poner en marcha una empresa, viendo los recursos psicológicos, económicos y, podríamos decir, de saber en un momento determinado, desde el punto de vista legal, cómo puedo yo, si el negocio no me va bien, acogerme a la segunda oportunidad para poder seguir adelante con otro negocio, porque esto es también importante, mover esto. Y bueno, teníamos ilusión, al final la editorial Pirámide apostó por nuestra idea y hoy, precisamente hoy, se ha puesto en marcha, que es una noticia muy... Enhorabuena, El día del Pedro. libro. Gracias. Eso, Sí, pero con siempre un libro es como un hijo. Tomamos un poco el pelo también a Pedro. Del fracaso amoroso no decís nada, ¿no? En el No, libro. Es no. tema Por favor, empresarial. hoy no abramos ese melón. No es necesario. es Haremos que- Ya para está. el 14 de febrero. Que lo dejo Es yo que, ahí. no, pero no, que- no. Es un poco Era por malvado, sí. Joaquín, porque yo he hecho un comentario, y por eso él, que sabe bien meter el dedito, en la sala antes de entrar, porque ayer di una charla en el Instituto Alfonso X para la Escuela de Padres y Madres sobre cómo educar un poco a los hijos para que tengan tolerancia a la frustración, sepan enfrentarse, que a veces las cosas salen y a veces no salen, y cómo puede ser. Y después de la conferencia me vino una persona y me dijo, dice, pues yo creo que he sido muy exitosa en mi vida en todo, dice, menos en el amor. Dice, esto que usted ha explicado hoy podría valer para el fracaso amoroso. Y yo le dije, digo, pues mire, yo no de esto... Este campo ya se me este escapa. campo no, para la educación, para la economía, pues, pero en este campo ya... Cada uno coja de lo alguno- que seguro que Algunos pueda extraer. paralelismos tendrá, ¿eh? Claro, Claro. ¿eh? Algunos paralelismos tendrá, ¿eh? Claro que sí. Es decir, el concepto como tal es no alcanzar La lo que uno frustración quiere. y el fracaso Vas a tener en que todos hacer los otro ámbitos de libro, la vida. pero en esa vertiente. A ver, ¿por qué, José Carlos? No, porque Dale ideas a Pedro Juan. algún paralelismo tiene que tener. Si me permitís, yo tengo una anécdota muy buena sobre el amor y en este tema y la mentira. Estaba yo presentando un libro de un catedrático de la universidad que se llamaba La Gran Mentira. Y después, en el coloquio, una señora se levanta y dice, yo quiero hacer una pregunta a la mesa. Dice, yo me vine de mi país siguiendo a un murciano enamorado de él. Cuando llegué aquí, me encontré que estaba casado y con 3 hijos. ¿Qué tengo que hacer? Dice, callar toda mi vida y no estropear una familia, o decir la verdad para no mentir. Dice, por cierto, que ese señor está en la sala. Y lo, Oh, ¿tú viste eso? Madre y lo mía. señaló.
Yo como moderador dije, bueno, esto no es tema de este. Qué bueno. Terrible, así pasó, sí. Pasó Sí, después, y por este favor. señor, ese señor se levantó con 3 amigos más y se fue discretamente. ¿Y ella detrás? No, ella se quedó en la sala. ¿Qué dices? Para luego seguir preguntando qué Guau. hacer. Madre mía. Qué situación más Duro, incómoda. duro, ¿eh? Sí, El ¿no? amor. Me he acordado de esto de Joaquín Ángel, no, que has citado lo de las entidades financieras y tal, que sí, que ahora te siguen, les dan la cartilla, a los mayores de 65 años puedes seguir teniendo la cartilla física, te hace ilusión para meter en el cajero, a ver Para cómo- verlo, si has para cobrado verlo. la pensión o no, que hay determinadas horas de trato preferencial y estas cosas también te atienden, pero lo que dices, ¿no? Cuando No, no, llegas a este- determinadas edades, luego ponte a negociar un hipotecario. O... Nada, Todo, no. todo es cuestión de dinero. Como tengas como dinero, da mucho- igual la edad que tengas, te atiende. Como mucho ellos calculan si hasta los 75, pues lo digo porque recientemente alguien cercano a mí también lo ha hecho, hasta los 75 calculan la cuota que puedes pagar. Sí, Si claro. puedes pagar esa cuota, te la conceden hasta los 75. Pero si la cuota para bajarla te llega a los 80, 80 y pico años, en absoluto te lo conceden. Claro, no, eso está claro. Bueno, salvo Japón, que heredan las hipotecas. Sí, y las sí, es heredan una los hereditaria. ¿Hijos? los hijos, sí, ahí se pagan de generación en generación. No, Claro. no No, voy a dejar nada a nadie. no. Bueno, ¿Qué libro estás leyendo? Venga, la Pues pregunta hoy ahora obligada mismo, del día del libro. ayer He empecé. venido pensando, seguro que no me va a Acabé El preguntar eso. jardinero y la muerte de Gospodinov y acabo de empezar Oxígeno de Marta Fernández Serrano. Y me está encantando. Vale, qué bueno. Sí. no me suena a ninguno de los dos. Pero Bueno, pues No, digo, El jardinero y la muerte tampoco te sea recomiendo un que lo gran leas escrito. porque es bellísimo sobre la muerte y sobre el duelo de un hijo y un padre y las anécdotas y el acompañamiento en los últimos días y me parece de una belleza. A mí me ha emocionado muchísimo y me ha gustado y me he sentido muy conectada con el libro. Y ahora, bueno, pues este libro que se llama Oxígeno habla de un hecho real que le pasa a la escritora. Estoy en los primeros capítulos y me está gustando ¿me lo muchísimo. contarás? José Carlos. Pues yo estoy leyendo un libro, el título ahora mismo, no lo recuerdo, pero estoy leyendo un libro de Pepe Soriano, el doctor Soriano, que ha sido jefe de medicina interna, ya jubilado, es de Yecla, y ha hecho un libro en su primera novela, ha escrito muchos libros, pero es la primera novela, y lo ha hecho sobre un tema muy interesante y que me ha permitido enfocar la conquista o el descubrimiento de América de otra forma muy distinta, y es el descubrimiento de la quina. Y el comercio de la quina, de la quinina, que al final, en la situación de las fiebres terciarias, la malaria y todo este tipo de cuestiones, pues conducía a situaciones muy peligrosas para la vida de las personas y la quina se convirtió en un elemento donde se comerciaba, alcanzaba un alto precio y donde la corrupción también, porque en el tráfico de ese tipo de sustancias pues era muy importante y demostraba que desde la antigüedad pues la corrupción es inmanente al ser humano. El comercio y el tráfico ilegal de sustancias que suelen ser útiles pero que se pueden, digamos, manipular, traficar con ellas, pues también es algo que viene a lo largo de la humanidad. Y luego pues también recordar eso me abre la ventana de que España era en ese sentido una potencia mundial en el tema de medicamentos, porque había descubierto toda una farmacopea nueva en el nuevo continente y entonces eso la convertía, la Real Botica de España era impresionante. Joaquín Ángel. Yo estoy ahora muy cercano a la historia de San José. Me lo regalaron el día de San José, un libro sobre San José, el Día del Padre. Y estoy en ello, es muy interesante porque no se sabe si es verdad la Biblia, si es verdad la apócrifa o lo que cuentan luego. Pero en fin, era un padre putativo y me está pareciendo muy interesante. Lo estoy conjugando con Carpintero otro. sí, ¿no? Era. Carpintero sí. Ah, Y claro. Jesús también, ¿No? eso sí. Bueno. Pero sí. bueno, que la Virgen tenía 16 años cuando concibió. Es que, En fin. vaya tela. Sí, no. 16 años. 16 años, Claro. sí. Era muy interesante, sí. Claro. Claro. Bueno, es que en esa época la gente Claro. se casaba, Sí, claro, bueno. se casaba muy joven, demasiado, probablemente podía haberse casado a los 14 años o incluso porque en esa edad, La incluso en esperanza de vida entonces era muy baja. En España, a los 14, 15, 16 años, el siglo XIX, había muchísimos matrimonios, sobre todo en clases más bajas. Y Pedro Juan, aparte Yo- de la gestión del fracaso, que están leyendo. Bueno, yo aparte de la gestión del fracaso, hay otro tema que siempre... Estoy releyendo un libro que hace años leí
y ahora desde hace unos meses lo he vuelto a coger, que es El enigma sagrado, porque los investigadores de la editorial Martínez Roca es uno de los libros clásicos del esoterismo, en cuanto que la trama principal es que Jesús no murió en la cruz desde el punto de vista histórico. Entonces estos fueron los tres. Todo lo que ha dado después el Código da Vinci con Dan Brown y todo esto viene de ese libro, que fue el desencadenante a nivel simbólico de pensar realmente la herencia que María de Magdala lleva a Francia, etcétera, etcétera, con la sangre de Jesús, de ahí el nombre del Santo Grial, etcétera, etcétera. Entonces lo he recogido porque los tres eran profesores investigadores, y lo que hicieron durante 3 años fue un recorrido histórico recogiendo información de distintos procesos, y estoy releyendo el libro porque, bueno, hay algunas cosas que yo cuando lo leí la primera vez, hace ya bastante años de esto, no le di importancia, nunca me puse a que yo en algún momento buscaría lo que esto ya habían encontrado, ¿no? Entonces estoy tomando notas porque quiero incluso hacer algún viaje a algunos sitios en concreto para ver cosas. Muy bien. ¿Qué? Yo estoy leyendo el último, precisamente, de Dan Brown. Yo creo que está patrocinado por, no sé si la Consejería de Turismo de Chequia o directamente por la Oficina de Turismo Municipal de Praga. Pero bueno, Praga ha intervenido, de hecho, cuando te dan una camiseta de Praga, cuando la ciudad de Praga... Sí, para leer el último de Dan Brown. Bueno, vamos a hablar de la prioridad nacional. Ay, ¿Qué es para ya vamos vosotros? a empezar. ¿En qué consiste la prioridad nacional? ¿Cómo? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Son 2 palabras que dan mucha vergüenza. O sea, yo cuando escuchaba a María Guardiola, que por dentro se está tragando sapos y culebras porque no le gusta nada tener que pactar con Vox, pero esto ya es la cadena, ya después de aquí va Castilla y León, Aragón, y veremos a ver qué va a seguir sucediendo. Me parece que es que Vox sigue marcando la agenda, que hoy todos hablamos de esto, que nos va a acompañar todavía varias semanas, que no reconozco al Partido Popular, y que no todo tiene que valer por las llaves de los gobiernos. Pero claro, en este momento Vox sabe la importancia que tiene, y por eso cuando se sientan a negociar, al final consiguen lo que quieren. Esto es 100% ideológico, esto es para mí xenófobo, esto es vergüenza. Me incomoda que estos términos al final son luego los que calan en la ciudadanía, son luego los que América primero, ¿me entiendes? O sea, son estos nuevos lenguajes que se van introduciendo y que ya en la barra del bar son lo que la gente se queda. Es como cuando estuve con mi padre para una revisión y escuchas que es que le dieron a un moro y a mí se equivocaron para que me revisaran a mí primero, que me he roto el húmero. Y ya hablamos en unos términos en los que son muy peligrosos, y creo que deberíamos de conciliar, deberíamos de, después de los 5 cuerpos que vemos en las costas de Cartagena que tiene que meter un crucero, deberíamos de tener un poco más de humanidad, de sensibilidad y de no generar que la herida se abra más. Me he desahogado. No, yo creo, vamos a ver, la prioridad nacional tal como la interpreta a Vox tiene un difícil, si no imposible, encaje legal, en mi opinión, y aquí hay quien lo puede decir con mucha más autoridad que yo, pero yo creo que tiene un difícil encaje legal. Luego, la traducción que se plasma en lo que han dicho Guardiola y lo que ha dicho Azcón y lo que ha dicho, es un poco el hecho de la palabra famosa del arraigo, el hecho de que tienes que demostrar una cierta presencia en el territorio, una cierta manifestación de vida continuada, etcétera, etcétera. Luego en todo esto hay mucho también de, digamos, vamos a ver, una idea negativa del hecho del que está aquí, y el que está aquí, si está legal, por supuesto tiene todos los derechos que cualquier otro nacional de origen. Y si está ilegal,
tenemos el concepto de la humanidad y el concepto de la ética para atenderlo. Estoy hablando desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de otros aspectos. No vas a mandar a esos hijos que han venido aquí en una situación de irregularidad, no los vas a mandar a la escuela, no les vas a dar una formación, no los vas a atender. Es que eso es muy difícil que una persona honrada, y la mayoría de las personas, por no decir la cuasi totalidad, lo son honestos, son honrados, son solidarios, son personas que tienen sensibilidad y solidaridad, van a negar ese hecho. Y luego cuando se dice que en sanidad hay preferencias, no. En sanidad la única preferencia que existe es la de la gravedad del tema o la posición en las listas de espera, también condicionada en muchas ocasiones por la gravedad, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. ¿Qué sucede? Y eso también hay que verlo. Que cuando una persona va a mandar, por ejemplo, a sus hijos al colegio y sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos han pagado impuestos, van a la lista de preferencias de ese colegio y por lógica el que tiene menos ingresos está probablemente por delante. Y la consecuencia es que el que tiene menos ingresos y está en una situación de mayor vulnerabilidad tiene un apellido árabe, tiene un apellido de fuera. Ese señor que también tiene dificultad en mandar a sus hijos al colegio y que es nacional de 5, de 20 generaciones, dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo? Esas cosas hay que entenderlas también en cuanto que de eso se aprovecha gente. Y políticamente también. Y eso es lo que hay. Yo creo que ahí tiene razón el PP en esa discusión entre el PP y Vox, porque lo que pactaron entre ellos era lo que diga la ley. La ley dice justo lo que tú has dicho. O sea que no creo que ahí vaya mucho más lejos lo de Vox. Pero es que también hay un error ahí. Antes decía, bueno, un extranjero comete un pequeño delito para quedarse en España y tal, no, pero es que ahora ya no les sirve, porque cuando salgan de la cárcel se les pone de patas de la frontera, se pone directamente y se les expulsa lo mismo, es decir, que van a pasar por la cárcel y van a ser expulsados de España, ya no les vale en la cárcel, ya se quedan aquí, ¿no? Con lo cual yo creo que cualquier discriminación es mala, pero sobre todo por ser moro o ser negro, eso es, en otra época era ser gitano, ¿no? Y todas esas cosas yo creo que cualquier situación que se está viviendo además en los campos de fútbol últimamente, me parece que eso denigra una sociedad de una forma bestial, ¿no? Referente a eso que estás comentando, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver las declaraciones de Federico Trillo en la presentación de su libro, en la que aludía que los atentados del 11M era debido a comandos moritos dirigidos por la inteligencia francesa. Comandos moritos, utilizó esta terminología. Claro, cuando estamos intentando ir en contra de todo este tipo de acciones, pues te quedas de piedra que una persona con ese bagaje cultural, que ha sido ministro de España, está en la presentación de su libro y se exprese de esa forma, pues que es terrible. Para mí me pareció terrible. Yo creo que la mejor manera de combatir todo esto, en mi opinión, es actuar seriamente sobre el fenómeno migratorio. Y creo que hay que hacerlo. Quiero decir, las pateras es que eso no es admisible. No es admisible que alguien venga, como no es admisible tampoco que alguien entre por Barajas o que entre por el Prat o que entre por cualquiera de los aeropuertos españoles con un visado turístico y se quede sin que nadie hasta pasados 10, 12, 15 años, se proponga regularizar a esas personas. Eso no tiene ningún sentido. Si hay que crear una figura administrativa previa a la regularización definitiva, hagámoslo. Pero lo que no puede ser es un limbo en el que están en una situación de alegalidad, donde no hay ni control, ni reconocimiento, ni seguimiento, no hay nada. Pero también... Perdona, sí. Adelante tú. Los delitos contra los derechos de los extranjeros han aumentado muchísimo, sobre todo porque Águilas, Cartagena, todos son una zona muy, muy golosa de venir la patera. Y yo os puedo asegurar que las pateras que están viniendo son pateras que a lo mejor está preparada para 6 personas y vienen 15, menores de edad. Ahí va la gasolina, todo mezclado. Vienen bebés. Mujeres embarazadas. No hay ni una baliza. Hay una situación de vulnerabilidad terrible. ¿Y qué pasa? Que después, cuando llegan a tierra y se les coge, hay una serie de testigos protegidos que no quieren declarar contra quién es el patrón. Estamos hablando de 2.500, 3.000 euros, lo que te cuesta venirte de Marruecos para acá.
y está aumentando de una forma bestial. Y después, esos testigos protegidos, lo malo es que a la hora del juicio encima no lo encontramos. Y ha habido alguna solución que otra por este tema, aunque últimamente se está admitiendo la declaración ya en el juzgado, o sea, en la policía o en la Guardia Civil y después ratificada en el juzgado. Pero no se identifica generalmente al que lleva la embarcación, que se supone que es el responsable del tráfico, ¿no? Hay dos normalmente, uno que es el que cobra y otro el que patronea. Eso es normalmente, ¿no? Sí. Pero ya te digo, ni un salvavidas, ni una baliza, Pero, el gasóleo allí desde el punto mezclado. de vista legal, cuando esa persona llega en patera, Sí. ha logrado pasar la gran dificultad de esa travesía y se le toma el nombre, supuestamente, que dice ser, de donde procede, la edad que dice ser, que dice tener, y transcurrido un cierto, o casi ya deja de estar en el CATE o donde tenga que estar y sale a la calle. ¿Esa persona en qué situación real desde el punto de vista de la legalidad está en España? No, esa persona, si ha entrado ilegalmente, como entra en lo de la patera, se les pone en la frontera. Normalmente se les expulsa de España una vez que han cumplido la condena. Y ese es el problema de que mientras el tiempo que transcurre entre que se detiene hasta que se celebra el juicio, como se tarda tanto en España, si hay que ponerlo en libertad antes porque pasan los 2 años, ese es el gran problema. Si no, se empalma con el juicio y si se está condenado, pues cumple condena, ¿no? Que normalmente suele ocurrir eso. Pero el tema es que tienen miedo los mismos de dentro de la embarcación de decir quién es el que... Ni siquiera quién le ha cobrado allí en su país natal, ¿no? Yo vuelvo a retomar, sé que es un tema que lo saqué el jueves pasado, vuelvo a retomarlo, que referente al tema de la regularización, hay un tema que no sé si a vosotros os pasa, pero yo empatizo mucho con esas personas y esas colas terribles que hay, y cada vez aparece un documento nuevo que se les pide, nada más que se dan 100... Hay un desbordamiento general, es decir, cuando yo preveo una acción, que es lo que yo reclamé el jueves pasado, cuando yo preveo una acción, yo tengo que dotarla de recursos para poder ejecutarla. Claro. No sé, esto es de sentido común, nadie piensa hacer algo si no la voy a dotar de recursos. Y lo que estamos viviendo del colapso de esas colas interminables de personas que se tiran todo el día y que al final no le dan el papel para poder hacer, que cada día yo no sigo mucho, no estoy muy al tanto de toda la información, pero parece ser que cada día cuesta como más trabajo sacar algún documento que cada vez hacen más falta para poder hacer el proceso, que no se le da toda la información, que se le está estafando a muchos de ellos porque hay gente que está apareciendo, que se está aprovechando de la coyuntura, pero me refiero que todo eso también podía haber sido tomado desde un punto de vista preventivo. Vamos a poner todo esto en marcha. ¿A cuántas personas esto le va a afectar? Vamos a dotar de recursos para que no vean la situación. A mí me surge una pregunta y es, ¿existe una necesidad de que tenga que ser en 3 meses, en 5 meses, en 6 meses? ¿Existe alguna razón objetiva por la que haya que hacerlo con tanta precipitación, provocando ese colapso y esa angustia en las personas? Porque esas personas tienen una angustia vital. Se les nota, junio. Les va en ello la regularización o no. ¿Esa fecha tiene alguna lógica judicial, procedimental, administrativa, o es una decisión arbitraria, tomada de forma... Y es mi pregunta. No es buena pregunta, yo no tengo respuesta. Yo tampoco. Coldo, yo te lo digo. Coldo, desviar la atención del tema ese. Claro. Así de sencillo. Coldo se acaba el 30 de junio. Es que se va a prorrogar. Coldo es infinito. Claro, sí, eso vamos a seguir mientras dure lo de Coldo los 24 años que le pide la acusación popular. Coldo es infinito y todo lo que hay dentro de esa trama. Sí, pero bueno, mira, hoy estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando... Paralelo me gustaría, yo siempre, porque me gusta un poco... Una pequeña puntualización. Las pateras, la mayoría de ellas vienen con ciudadanos de Argel, son argelinos. Sí, claro. Son más argelinos. He dicho antes yo Marruecos, pero es verdad. Pero la mayoría de la migración, al parecer, entra por los aeropuertos, con visados turísticos y de estancia, de estancia controlada, que luego pues, eso desaparece y nadie sabe por dónde está esa persona que entró y teóricamente debió de haber salido en 10 días, 14 días.
¿Pensáis? Yo he visto he escuchado, mejor dicho, alguna hipótesis, ¿no? Que esto de lanzar la prioridad nacional y estas cosas, que luego al final a quien favorece es a Vox, Claro, efectivamente, pero a ver. y al Partido Socialista. Sí. Bueno, a ver, al Partido Más Socialista le viene perfecto desde discurso hace de Vox, mucho tiempo, le viene a perfecto en Vox. contra del Partido Popular. No, ya no el discurso. Vox al Partido Socialista le viene perfecto. O sea, sí, está encantado. Está encantado de que sea ¿cómo se diría? El germen necesario, ¿no? La levadura. Sí, es algo perfecto para el Partido Socialista. Pero yo a lo que voy, más allá de que prioridad nacional sea algo que se quede ahí, yo siempre voy a lo que eso traslada a la calle. Que esto sigue agitando el avispero, que sigue polarizando más, que genera un ambiente de crispación terrible, que hace que el ruido y que la violencia verbal se multiplique por 1000. Y en eso estamos en la calle, mientras que ellos se divierten y lo utilizan solo para el tuit de turno con el minuto de gloria concreto y ya está. Mañana estaremos con otra cosa y así suma y sigue hasta llegar al año que viene, que es cuando ya, bueno, el año que viene no, hasta llegar a septiembre, que empezará la campaña electoral velada y esto será los Juegos del Hambre. Sí, Terrible, porque el enfoque terrible. no es serio y entonces pues utiliza este tipo de cosas que crean Es irresponsable. Es irresponsable absolutamente, porque crea pues esa sensación en la ciudadanía de que efectivamente primero hay un grandísimo problema de naturaleza delincuencial, hay un problema económico, un problema sociológico, un problema de prioridades, un problema de discriminación hacia el nacional y todo eso es un lenguaje y son unas ideas muy provocadoras, y muy peligrosas. Muy peligrosas, que generan unas reacciones emocionales en la ciudadanía que responden a realidades falsas. ¿Por qué? Porque no son conscientes muchísimos de nuestros dirigentes del daño que pueden hacer. Decías tú antes lo de se divierten con eso. Hay una obra muy antigua que se llama El Congreso se divierte. Se refería al Congreso de Metternich, el Congreso Europeo de Metternich. Me refiero que a veces es lo que, independientemente de lo que estamos hablando, los procesos judiciales que ha abierto, el caso de las mascarillas, las noticias que salen, son terribles. Y mi madre me decía el otro día, dice, hijo, pero yo no sabía que estábamos en manos de sinvergüenzas. Digo, mamá, no. Digo, ahora la ventaja que tenemos es que nos enteramos, por lo menos. Digo, no puedes pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, quiero pensar que ahora hemos avanzado y por lo menos por justicia a esos sinvergüenzas consigues ponerlo en el banquillo para poder ser juzgado. Pero son terribles las declaraciones que hay. El que está haciendo una labor ahí magnífica es el fiscal jefe anticorrupción, que es murciano. No sé si Murcia capital o de Totana, Alejandro Luzón. Luzón sí. Es murciano de cuna, su madre era murciana, su padre era de Jaén, pero ya murió, y que fue mi preparador de oposición, por eso me sé toda su vida. ¿Es nacido aquí? Luzón, sí, Luzón, el padre nació en Jaén, pero la madre de este fiscal es murciana, es totanera, y él es nacido en Totana o en Murcia, yo creo que en Murcia ya. Y es un hombre serio, lo está haciendo muy bien. Y el otro día le sacaron una foto sonriendo. Yo la primera vez que lo veo sonreír, ¿no? Claro, que el tema no es para reírse. Tiene cara de fiscal. Tiene cara de fiscal, sí. No sé por qué. El padre como preparador era terrible. Se pintan los fiscales siempre como enfadados. Como están enfadados. Sí, yo conocí a uno de la audiencia provincial en Navarra allí, que era terrible, o sea... a veces insultaba a los que iban a hacer. Es que a veces ir acusando por ahí... Una cosa así, ¿no? Sí, todo el mundo temblaba con él. ¿Quién es el fiscal? Fulano, no me acuerdo cómo se llamaba ya. Fulano, y decía todo el mundo y tal. Y bueno, eso también pasa con los jueces. Dice, ¿quién está de guardia? Madre mía. Sí. Voy para adentro. Sí. Por cierto, una cuestión. ¿Convocar un jurado popular para juzgar a Begoña Gómez? Bueno, es una fantasía. Depende de los delitos que los que ha dicho Peinado,
Pues sí, es de jurado popular, pero vamos a ver lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid, a ver si quita los 4, deja alguno y si lo hace un jurado o no. Bueno, yo la verdad es que el auto del juez estará más o menos fundado, pero es largo, yo ya no lo sé todo lo que ha querido meter ahí. Vamos a ver, yo estoy impaciente por saber lo que dice la Audiencia Provincial, porque puede ser un espaldarazo para Sánchez o directamente la tumba ya, ¿no? Claro. La tumba, pero yo La siempre digo política, lo se mismo. entiende. Bueno, yo siempre digo lo mismo y últimamente creo que he acertado bastante. No sé qué pasará, pero si es la tumba, habrá un triple mortal con doble tirabuzón en el que algo pasará por la que se volverá a levantar. Porque a mí me parece una cosa... Pero es que yo lo llevo dando por muerto ya tanto tiempo y por otro lado, los acontecimientos van siendo otros totalmente diferentes. Pérez Reverte Alucinante. dice, eso mismo tú lo defines muy claramente, dice, Sánchez es como el malo de la película, que cuando te crees que está muerto te agarra el tobillo. Sí, es tal cual. Es una escena muy gráfica esa de que te agarra por el tobillo. ¿Qué esperáis hoy de Rajoy? Bueno, es que estoy viendo Cospedal entrando en la audiencia. De Cospedal también. Bueno, es que claro, estamos muy centrados en caso Coldo, pero la Kitchen está siendo muy interesante esta semana. Bárcenas diciendo algo que, para sorpresa de nadie, que M.R. Era Mariano Rajoy. Entonces, yo siempre me voy a la misma imagen de ese bolso con Soraya, con esa emoción, ese Rajoy en un restaurante y cómo, si hubiera hecho las cosas de otra manera, el futuro político y la historia política hubieran sido otras. Distintas, Sí, muy diferentes. Totalmente. Estamos de yo acuerdo. creo que si él hubiera... Cedido. Ya no cedido, sino que hubiera dado una rueda de prensa, hubiera reconocido lo sucedido, no lo hubiera negado, igual otro escenario político hubiera sucedido. Ha habido 2 o 3 acontecimientos en estos 10 años que hubiesen cambiado la realidad actual. Ese fue uno de ellos. Incluso la oferta del PNV, que en aquellos momentos, de votar, pero no a Mariano Rajoy, sino a otra persona del Partido Popular, que en este caso era Es que esa imagen es potentísima. Y eso es una cosa. Y luego también otro momento en estos tiempos que fue el no pacto de Ciudadanos, también, que también pudo haber cambiado el curso de los acontecimientos. Ahí la ambición, la vida... Es si como... estuviera aquí Miguel se enfadaría, ¿eh? Ya no sé, Sí, ya se sí, enfadó bueno, varias varias veces. con este tema, pero es que es fue la verdad, yo ambición considero pura y que Albert dura. Rivera se equivocó terriblemente porque le abrió la puerta, para mí, literalmente, a que la ultraderecha entrara en el Congreso de los Diputados de manera obscena. Bien, yo a mí esta mujer, independientemente, la señora Cospedal, Venga, desde siempre me ha generado una tensión, pero ¿sexual? no, me refiero, Porque claro. No, me refiero a tensión. Creo que no. Política. Sí, sí, es como cuando la veo, cuando habla, cuando me genera ahí como tensión de como cuando estás con ese amigo que no te fías nunca por dónde te va a salir, que aunque los tenga sentado en la mesa, tú dices, no le das la espalda. no le das la espalda mucho porque recordáis que has dicho en Loyola de Santa María, Soraya Sáenz de Santa María. la batalla que tenía con Cospedal era muerte, ¿eh? Claro, Sí, pues era entendían, muerte. se llevaban a matar. Pero a matar. Porque esta señora, ya os digo, yo es que nada más que verla, cómo habla, cómo gesticula, el lenguaje no verbal, gesticular de la cara, te hace ver... A mí me pasa eso con María Jesús Montero. Bueno, O sea, esos aplausos histriónicos. ¿Cómo es el dedo? A mí me pone un poco nerviosa el dedo a la hora de aplaudir, ¿no? Es una cosa rara. Así. Sí, con Sí, eso, hombre, en Alcaraz tiene sentido porque tiene las manos hinchadas de jugar, pero...
Nos vamos, tertulia, en este jueves. La noticia positiva, no te puedo decir sin noticia positiva, pero Juan. No, ahora te he pillado con el paso cambiado. Me has pillado con el paso cambiado. Pero el libro. Sí. No, el libro, que la contemos en el libro, claro. Sí. Y la gestión del fracaso. Bueno, Vas a fracasar en esto. Hoy voy a fracasar aquí. Vale, que te Bueno, falta la noticia una positiva. pequeña dosis de fracaso en la vida no viene mal, ¿entiendes? Pero no, ahora mismo la verdad es que estaba pensando en por qué, voy a ser muy sincero con la audiencia, estaba pensando, haciendo una introspección de por qué a mí esta mujer Cospedal me cae tan mal. Porque a lo mejor el problema lo tengo yo y no lo tiene ella. Hay un poco de Hay subconsciente, amor, hay amor. claro. También participa, no participamos Algún tipo de de- esa sensación. Sí, Tensión ¿verdad? sexual no resuelta. No soy el único, ¿verdad? No soy el único. No eres el único. No Bueno, eres es lo bueno que tiene Soraya, por ejemplo, sí que generaba mucha simpatía. mucha simpatía, en razones podría serlo, pero te generaba una simpatía. El personaje como tal era muy distinto en el caso de la Cospedal de Soraya. Bueno, una cosa, hoy Pedro nos ha traído Sí, no una ese mismo. rosa Claro. por San Jordi, pero nos ha traído un clavel bordado maravilloso que nos hemos puesto sí, todos He aquí en honor al Día del Libro y la Rosa. Sí, pues no, lo no, llevamos. no era una rosa, pero yo creo Bueno, que el está clavé fenomenal. es más murciano. San Jordi y la rosa es... Cierto, yo creo que es una festividad extraordinariamente elegante y magnífica. Yo he vivido allí en Sí, en las Ramblas. En Barcelona, yo he vivido en las Ramblas y es una preciosidad, es un día muy hermoso. Pero yo me pregunto, lectura y ¿aquí la tenemos que belleza de la decirle San estética. Jordi también o qué tenemos que decir? San Jorge. San Jorge, No, tienen feliz día derecho, del tienen libro. derecho a que le llamemos San Jordi. Sí, Totalmente, Vale. igual que a un Juan, Vale. hay que llamarle Joan. vale. Joan, Va con Joan. él. Vale. Va con él, va Me lo con él. me lo preguntaba esta mañana. Pero, ¿en qué sentido? O No, sea, porque la ¿por qué gente lo hubiera- celebra, te dice feliz, se dice feliz San Jordi, pero digo, yo estoy en Murcia, ¿yo qué digo? ¿Pero aquí en Murcia también se dice feliz San Jordi? Sí, Yo estoy viendo sí, un montón sí, de gente sí, que sí. está ahí a tope. Sí, sí. Bueno, nada. Bueno, yo lo que sí me gustaría como noticia positiva hoy... Estaba pensando que ¿cómo termino? Claro, no me quiero ir del todo Ha fracasado. metido a Fracaso. Cospedal por medio, pero... He Lo metido está a- gestionando, lleva un minuto gestionando el gestionándolo. fracaso, que para eso escribo el libro, ¿no? No, yo creo que la mejor noticia es de que hoy hay muchos eventos en la ciudad de Murcia, en toda la región, relacionados con el libro, que por lo menos podamos asistir a alguno de ellos y pongamos el valor el libro y algo a favor de la gente joven, de nuestros estudiantes. Y es el hecho de que parece ser que se está leyendo más. Sí. Estamos volviendo, recuperando esto de leer, ¿vale? El hábito de la lectura. Vale, y dos cosas antes de terminar. Esto sea el mensaje positivo, porque ahora me ha venido la inspiración. Primero, te agradezco mucho a ti y a los compañeros que no me hayáis sacado el tema de las elecciones de la Universidad de Murcia, porque os lo agradezco de corazón. No sé si lo he hecho Vaya voluntario. melón que acaba. Vaya, efectivamente, vaya melón. Bueno. Y el segundo es hacer un llamamiento a todos los estudiantes de la universidad de que ya se ha pasado la primera votación, quedan los dos candidatos, pero que participen, por favor, porque solamente 1 de cada 5 estudiantes han Claro, ahí participado. Entonces, que movilicen su voto, que investiguen bien a las dos opciones que ahora mismo quedan y que sea un voto consciente y sobre todo que se note su participación. Bueno. Ese es el mensaje que me Y gustaría que no mandar. fumen. ¿Hay mal rollo? Que no fumen. Y que no fumen, sí. ¿Hay mal rollo? No, ya hemos dicho que no, No, si lo ha hecho muy bien, Joaquín. Tú Pero es que dices ¿no lo percibes? ¿No percibes el mal rollo que hay? Es terrible, Sí, Ni que hubiera una demanda por medio. efectivamente. es verdad, que la hay. Bueno, gracias, que gracias. Ahí lo dejamos. Jueves. Ahí lo Feliz dejamos. jueves. Compremos el libro. Compremos entonces. el libro. Compremos el libro, por favor, compremos Pedro, el Juan libro. Martín, Un fracaso. Joaquín Sí, sí. Ángel de Domingo, José Carlos Vicente Belén. Vamos, Belén. un saludo. Adiós. Adiós.